tenga la más cordial bienvenida al mejor de los maestros. El mejor de los maestros. ¿Por qué? Porque van a dejar ustedes ya frescos para cerrar su testimonio. Eso no es nada más. Es cierto. Así de que vamos a poner todo nuestro buen deseo, nuestro buen conocimiento para que podamos poder salir adelante y poder cursar el notariado 2. El semestre pasado lo que hicimos es únicamente lo íbamos a abrir un pequeño brecha. Hoy lo que vamos a empezar a hacer es ya poner procedimientos, redactar instrumentos públicos. Hoy ya vamos a redactar un documento y vamos a ir poco a poco adaptándonos al tema de escritura. Posiblemente ustedes ya han elaborado una demanda o una contestación de demanda o una excepción, posiblemente ya lo hayan hecho, ya sea en sus cursos de procesal o en sus clínicas. Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista notarial. Y no se le va, está elevado. Sí. Estamos mejor. Porque en aquellas oportunidades que entran ahí a hacer tuya de abajo y a poner cocinas y todo, pues esto que hay que hacer la época de eso, pero de repente, entonces con la ayuda de esto, y que estamos hasta aquí arriba, nos ayuda bastante. Tenemos los micrófonos, nos acompaña el notario Luis de los Santos. Él ha estado con nosotros ya en distintas actividades. Con el tiempo ya se va a incorporar el notario Juan Sebastián García y la magíster Lorena Salazar, que van a estar ayudándonos especialmente en el desarrollo de los exámenes. Ahí van a estar con nosotros también. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en el semestre pasado para podernos ir incorporando. Le comentaba al notario Rico que salimos muy satisfechos de la otra sección. Los estudiantes preguntaron bastante, respondieron bastante a las dudas los planteamientos que hicimos, como un repaso del semestre pasado, porque necesitamos incorporarlo de nuevo. Yo sé que la mayoría de ustedes estuvo estudiando, estuvo en clínicas, estuvo en escuela, o estuvo en una actividad académica. Nosotros también, pero no tan seguidos, porque esporádicamente, como nos iban enviando los cursos que tenemos que recibir de parte de Canatura, pero creo que es importante que vayamos de nuevo encauzando nuestra actividad académica. Ustedes saben, la mayoría saben cómo trabajamos. Hoy sí nos vamos a ver obligados un poco a dictar, no somos de dictar, pero hoy sí, porque ya hoy vamos a redactar un documento que consignan su nombre, le consignan su número de carnet, por favor le consignan la sección y algún otro dato que se les pide ahí, por favor. ¿Sí? Entonces, en estas hojas vamos a trabajar. Siempre que redactemos un documento, vamos a utilizar estas hojas. Para los exámenes, vamos a utilizar también estas hojas. Creo que esto va a tener un código especial porque es para la variante que les va a corresponder. Porque como vienen líneas y ahora ya los casos son prácticos, donde tenemos que redactar algún instrumento público o parte de un instrumento público, por eso tienen líneas. Entonces, además de eso, ustedes saben sus leyes, ¿qué leyes vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar indudablemente que el decreto 314 del Congreso de la República, es decir, el Código de Notariado. Vamos a utilizar, eso sí, ahora sí, por favor, les encargamos la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento, y la ley del impuesto al valor agregado, más conocida como IVA, y su reglamento. La ley del organismo judicial, por supuesto, hay un tema que se llama ejercicio del notariado en el extranjero o documentos provenientes del extranjero, y vamos a tener que utilizar esta ley del organismo judicial para otros elementos que necesitamos. También vamos a necesitar su ley del timbre forense y timbre notarial y el respectivo reglamento. Su código civil, indudablemente, el código civil y el código de comercio. Hoy sí vamos a aplicar el código de comercio, porque ustedes ya empiezan a recibir derecho mercantil y nosotros vamos a ver algunos temas relacionados con el derecho mercantil de actas notariales especialmente, y necesitamos la regulación jurídica en el código de comercio. Su constitución política de la República no puede faltar. Su
Código Procesal Civil y Mercantil, también necesitamos esa yo sé que a veces es un poquito cansado traer tanta ley, pero sí es necesario para que vayamos haciendo nuestros apuntes. Y ustedes saben la modalidad, pues esta semana afortunadamente nos tocó presencial, que yo prefiero trabajar de esta manera, pero la otra semana nos toca igual. Entonces, esas son las disposiciones de las autoridades, además que hay que cumplirlas y vamos a trabajar de esa manera. Sus teléfonos, les pido que los apaguen, ustedes saben que para que no nos interrumpa, ya el libro va a llegar a la otra sección, entonces ya no nos va a interrumpir el teléfono. Si tenemos alguna llamada que nos surge o alguna llamada de algún pariente, algún conocido, pues entonces salimos, ¿verdad? Así no nos interrumpe. Y sus preguntas, la participación de ustedes. Nosotros, cualquiera de los que mencioné que vamos a estar aquí en las aulas con ustedes, puede exponer el tema. Y nos podríamos agotar los 90 minutos exponiendo el tema. Pero eso no sirve. Lo importante es la participación de ustedes. Sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus observaciones, porque pues la crítica constructiva la aceptamos, nos decimos las cosas y mire, eso no es así, mi pariente es notario, o yo trabajo como un notario y lo hacemos de esta manera, pues no podemos ver, es posible que ustedes saben que una de las características del derecho es cambiar. Y ustedes están estudiando o que trabajan con algún notario o tienen algún pariente que es notario, pues es posible que también estén más actualizados que nosotros. Sí, puede ser que podamos hacer alguna observación. Eso pues, sería de nuestra parte. Hoy vamos a redactar un documento. Tenemos que saber la diferencia entre el documento y el instrumento público. Nosotros sabemos que el instrumento público es un documento, pero lo que tiene este documento es que es autorizado voluntario. ¿Se recuerdan cómo se autorizan los instrumentos por ahí? Me dice cómo se autorizan. Así empezamos a ver las preguntas. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo se autorizan? A ver. Con la firma del notario recibida por la Casa de Economía. Muy bien, esa es una forma. Muy bien. La firma del notario precedida de las palabras por un escrito. ¿Cuál es la otra forma? A ver. ¿Cuál es la otra forma? Autorización. Eso es otra. Sí, eso es ante mí, así. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario sea el propio otorgante, precedida de las palabras por mí y ante mí. ¿Sí? Artículo 29, numeral 2. ¿Sí? Veo que hay varios estudiantes que lo estudiaron con nosotros en el semestre pasado. Entonces les aconsejo que traten de buscar las copias porque nos van a servir. Lo que vimos en el semestre pasado nos va a servir. Porque muchas veces pensamos que ya pasó el semestre, ya es algo posible. No, al contrario, aquí nos van a servir de apoyo. Porque muchas cosas que vimos en el semestre pasado son las que ahora vamos a aplicar, pero en la práctica. Entonces, ¿todos tienen hojas? Vamos a proceder a redactar nuestro primer ejercicio un aviso trimestral. En este caso, el que va estaría en el segundo aviso trimestral. Entonces, empezamos. Señora directora del Archivo General de Protocolos. Señora directora del Archivo General de Protocolos. En forma atenta y en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 37, literal C del Código de Notariado, señora directora del Archivo General de Protocolos, en forma atenta y en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 37, literal C del Código de Notariado,
47, literal C, del Código de Notariado, o me permito avisar que al vencimiento del segundo trimestre del año en curso, me permito avisar que al vencimiento del segundo trimestre del año en curso no autoricé ningún instrumento público. Pero vamos a rápido. No. Vamos a empezar otra vez desde el principio. Gracias. Señora directora del Archivo General de Protocolos, en forma atenta y en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 37, literal C del Código de Notariado. Sí, por favor. Muy amable. Para todos, muy amable. Me permito avisar que al vencimiento del segundo trimestre del año en curso no autoricé ningún instrumento público. Punto. Guatemala, 22 de julio del año 2024. Ahora bien, como es un aviso, ese aviso lleva su nombre en la parte de abajo, su firma y su sello. Puede ir en cifras o puede ir en letras. ¿Ya todo lo quieren? Entonces terminamos. Guatemala, 22 de julio del año 2024. Pensemos que esta es la hoja. ¿Ya? Remite que el aviso que acabamos de redactar, ya centrado, pone Rudy Santos Domingo López, notario, colegiado, su firma y su sello. Esa sería la forma en cuanto al aviso. ¿Ya? ¿Estamos? Esta es la hoja. ¿Ya? Ustedes redactaron el aviso, lo que acabamos de redactar ahora. En forma centrada, cuestiones de estética y presentación, ponemos Rudy Santos Domingo López, notario, y abajo el colegiado, y firma y sella el aviso. La misma hora Encima de la firma. ¿Exacto? ¿Estamos ahí? No, tiene que ser algo abierto, por supuesto. Sí. Bien, señores y señores. Lo tenemos. Vean, conforme el notario fue redactando y editándoles el documento, pues a mí se me fueron ocurriendo algunas preguntas. Es unas preguntas que, por lo común, consigamos en las variantes, aunque las variantes ahora son más prácticas. ¿A quién se dirige ese aviso? A la directora, la señora directora del Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el plazo para remitirlo? Ahí está el artículo 37, literal C. Por eso nos sirve mucho el artículo. ¿Cuál es el plazo para remitirlo? 25 días después del vencimiento de cada trimestre, ¿sí? 25 días después del vencimiento de cada trimestre. Entonces este trimestre terminó el 30 de julio, el segundo trimestre del año concluyó el 30 de julio. A partir del primer día hábil de julio
a partir del primer día hábil de julio, 30 creo que fue domingo, creo yo, y a partir del primer día hábil de julio, tenemos 25 días antes para remitir el aviso. Y amigos, ¿a quién se dirige? A la directora del Archivo General de Protocolos. El plazo para remitirlo de 25 días al vencimiento de cada trimestre. ¿Qué se avisa? ¿Qué es lo que vamos a avisar? Bueno, si leemos detenidamente el artículo 37 del Código de Notariado, lo que vamos a avisar es que vamos a avisar cualquiera de los dos. No nos voy a explicar que ustedes lo leen. ¿Qué es lo que van a avisar? Van a avisar cuál fue el último instrumento o la última escritura que autorizaron durante el segundo trimestre. Nosotros no nos autorizaron ninguna, porque vamos a empezar ahora. Pero como no hemos autorizado ninguna, pues vamos a avisar que no autorizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se avisa? Se avisa cuál es el último instrumento público o la última escritura pública que se autorizó en cada trimestre. ¿Qué más se avisa? En su defecto, sí. Eso es lo otro que se avisa. Si no autorizamos ninguno, avisamos que no autorizamos ningún instrumento. Pero no pasa porque hicieron hoy, ¿verdad? Entonces, hoy no hemos autorizado ninguno, entonces todo lo que avisamos es que no autorizamos. ¿Sí? Pero sí tenemos que avisar. ¿Qué impuesto cubre? ¿Qué impuesto cubre este aviso? Como este es un aviso administrativo, se le da el papel BOP, aplicando el artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y el papel sellado especial para protocolo y 33, numeral 10 de dicha ley. Se redacta el papel BOP, papel civil. No cubre impuesto porque no está regulado en las leyes fiscales. Los avisos no están regulados, no cubren ninguna clase de impuesto. ¿Qué pasa si no remitimos el aviso? Correctamente, quedamos inhabilitados. Si no remitimos este aviso durante el plazo que regula la ley, quedamos inhabilitados. Y salimos publicados en el diario oficial. En el diario oficial sale publicada la nómina de los notarios que no cumplieron con esa obligación. Esa es una obligación propia de ser notario de hacerlo. ¿Se acuerdan cuando vimos las obligaciones del notario? Obligaciones propias de ser notario, obligaciones derivadas o producidas o consecuencia de autorizar un instrumento público, y hay obligaciones de hacer y de no hacer. Esta es una obligación propia de ser notario, y es una obligación de hacer, porque hayamos o no hayamos autorizado un instrumento público durante el trimestre, tenemos que remitir el aviso. Bien, entonces eso es lo que pasa si no cumplimos, nos inhabilitan. No es fácil la rehabilitación, no es fácil. Tenemos que cumplir con mandar el aviso, remitir el aviso en forma extemporánea, y una vez que hemos remitido el aviso en forma extemporánea, tenemos que hacer un escrito pidiendo que hemos cumplido y que nos rehabiliten. Ese procedimiento se va como 2 o 3 meses. Quedamos inhabilitados durante ese tiempo. Y no es solo que digamos, quedamos inhabilitados. El problema es, no nos van a proporcionar el papel sellado especial del protocolo, porque el archivo de protocolos está conectado con la Superintendencia de la Administración Tributaria y IARES. No nos van a proporcionar especies fiscales, porque no cumplimos con esta ley. En los registros públicos, Registro Mercantil General de la República, Registro Electrónico de Poderes, Registro General de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas, no nos van a recibir los testimonios porque estamos inhabilitados. Y el instrumento público no va a surgir efectos. Entonces son consecuencias graves, no solo para el notario, sino para nuestros clientes. Porque no nos va a escribir en el registro. En cualquier registro donde lo vayamos a escribir, no lo van a aceptar. Va a decir, mire, usted no le puede escribir, está inhabilitado. Y va más allá.
Si bien es cierto, tenemos el título de notario, pero no tenemos todos los requisitos. Acordémonos que para obtener el título de notario hay dos fases. La fase académica, que es la que ustedes están cumpliendo, y que les falta, bueno, cerrar pensum, su examen público de tesis, elaborar la tesis, el examen público de tesis y el examen público, ¿verdad? Entonces, esa es la fase académica. Y luego viene la fase administrativa. Registrar el título y la firma de la Corte Suprema, su número de colegiado, y al registrar la firma de sello de la Corte Suprema, prácticamente ya hemos cumplido la fase administrativa. Pero si no cumplimos con las obligaciones, esa fase se queda en suspenso. Y si ejercemos el notariado, estamos incurriendo en un delito que se llama usurpación de calidad, porque no cumplimos con todos los requisitos para ejercer el notariado. Entonces, las consecuencias son serias. No podemos ejercer, y si lo hacemos, incurrimos el delito, y si lo hacemos, también vamos a incurrir en daños y perjuicios para nuestros clientes, porque no nos van a destruir los instrumentos públicos. Entonces, es delicado. Y ahí no podemos plantear amparo, no podemos plantear recurso alguno, no nos podemos ir a ninguna corte internacional, no como el abogado. El abogado plantea nulidad, plantea revocatoria, plantea apelación, plantea casación, plantea amparos y constitucionalidad, y se puede ir a la corte interamericana. Usted tiene el caso Hendrix. El caso Hendrix es un abogado de Sacré, que estudió aquí en la facultad y que por un error administrativo le dieron el título de notario. Y él se sentía feliz, decía, soy abogado y notario de Guatemala. Y fue al colegio de abogados y ahí sí le dijeron, pero de abogado no vamos a escribir, pero como notario no. Porque no es guatemalteco de origen, no cumple con un requisito. Pues claro, planteó como abogado, planteó todos los recursos que caben ante el colegio profesional. Se fue a los tribunales ordinarios, se fue a la Corte Suprema, se fue a la Corte de Constitucionalidad y no le dijeron, adopte la nacionalidad guatemalteca y fue. Pero no lo hizo. Dijo que se le violaban sus derechos humanos, que él no quería reducir a su nacionalidad y se fue a la Corte Interamericana. ¿Y quién violaba? Los tribunales de Guatemala tienen que adoptar la nacionalidad guatemalteca para poder ejercer. Entonces, vean, le pongo esto como ejemplo, un abogado puede adoptar todas las instancias, en cambio el notario no. El notario que hay habilitado no puede plantear ningún recurso, no puede plantear un amparo, no puede decir que está violando mis derechos humanos. ¿Por qué? Es una obligación. Es una obligación. Cumplir con remitir los testimonios especiales, que están regulados en ese mismo artículo 37 del Código Notariado. Cumplir con remitir un aviso que cancelamos una escritura, que también está regulado en el 37. Y cumplir con el aviso trimestral. ¿Qué clase de papel se le da? Bueno, pues se le da con papel, ¿no? Papel sí. Creo que esas son las preguntas que nos podrían surgir ahí de ese tema. Y entonces vemos nosotros que en el derecho notarial, eso nos lo vamos a llevar. En el derecho notarial, sí, pues eso le digo que le consiguen su nombre, su dirección y su número de teléfono, por favor. Ahí le consiguen, por favor. Al final, su nombre, vean, los requisitos. Al final, su nombre como notarios, su nombre, la firma, hacen su firma, su nombre, puede ser una firma ficticia. O si ustedes tienen una firma que utilizan, puede ser una firma simbólica. Su nombre, esto sí no puede ser simbólico. Su número de colegiado, como todavía no tenemos número de colegiado, número de carnet. No le encontramos las cositas, pues tenemos el número de carnet. El notario es el arquitecto del instrumento público. Es decir, tiene que tener las ideas para ver cómo lo va a redactar. Igual de la misma manera. No tenemos número de colegiado, número de carnet. Y esto se nos puse para que tengamos la idea. ¿Por qué? Cuando registramos nuestra firma y sello, nos dan una clave para que presentemos esto solo para que tengamos la idea.
una clave, dejémosla ahí, solo para que estemos sabidos de que cuando registremos nuestra firma y nuestro sello en el registro de notarios, porque eso es, en la Corte Suprema de Justicia existe el registro de notarios y el registro de abogados. Ustedes se van a registrar los dos, se van a tener las dos profesiones, pero nos interesa el registro de notarios. En el registro de notarios le van a dar una clave. Mi clave es L158, L por el apellido y 158 porque hay 158 notarios con la letra L, pero esa es la clave que. Pero ustedes solamente para que tengan conocimiento de ello. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas. ¿Sí? Sí. Hasta ahora, como decía un cargo que lleva en la jurisdicción, no estaba ejerciendo un notariado y ahora ya hay otros criminales y ya dijo que va a abrir un protocolo, a partir de ahora empieza su obligación. ¿Verdad? Sería ya para el tercer trimestre, tendría obligación de recibir el aviso. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra profesión, por favor, sí, claro que sí. Ya vamos a ver todos los documentos donde redactamos, incluimos en el otro. Podemos testar, podemos reclamar, siempre y cuando lo salvemos al final, ¿verdad? Siempre y cuando lo salvemos al final. Entonces vamos a ver que al final, antes de la firma del notario, ahí podemos consignar. Antes de la firma podemos consignar los testados entre reclamados y no sé, aquí creo que no pueden adicionados, pero eso va antes de las firmas. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en el semestre, vimos los elementos personales? Este es el primer tema del programa, los elementos personales del instrumento público. Pero en el semestre pasado, ¿cómo borrar aquí? ¿Ya? ¿Ven cuántas preguntas salen del artículo 37? Y eso es lo que vimos una literal. ¿Cuántas preguntas pueden surgir del artículo 37 del Código Notariado? Pero ahora veamos, cuando vimos el semestre pasado, nuestro último tema que vimos fue el protocolo llamado también registro notarial. Ese fue el último tema que vimos. Muchas gracias. Y vimos que el protocolo tiene como contenido la parte documental y tiene como contenido también la parte instrumental. Igual a instrumentos públicos. ¿Cuáles son esos instrumentos públicos? Vimos que esos instrumentos públicos que vamos a autorizar en el protocolo va a ser la escritura matriz, la protocolación, la toma de razón de firma, toma de razón de legalización de firma y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Vimos que la parte instrumental
la vamos a encontrar regulada en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, con excepción de la última, que está en el 962 del Código Civil. Esa es entonces la parte instrumental. Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a redactar una escritura matriz. Vamos a redactar una protocolación. Vamos a hacer auténticas de firma. Vamos a practicar cómo se hace. ¿Qué pasa si la persona que llega a que le legalicemos no sabe firmar? No puede firmar. Vamos a redactar también la transcripción del acta notarial. Vamos a redactar actas notariales al final del semestre. Y tenemos tal vez pensado el último día de actividades académicas, previos al examen final, pues realizar un acto donde participen ustedes, realizar un acta notarial. Por lo común, decimos de la estaba el estimado amigo de decano Aguilar, y él fue muy condescendiente con nosotros, nos dio el salón de juicios para realizar el acto. Y dije, mira, necesito un salón para realizar el acto. Ahí fue lo único que necesitamos son los talleres. Mucho levantar la mano. Le decía, es un acto nada más y todo. Pero no se vaya. No, pues sí, tenemos pensado que concluir con eso, realizar un acto donde participen ustedes, como notarios o como asistentes de notarios. Hay bastantes funciones. Entonces entendemos que esa es la parte instrumental del protocolo. Y la parte documental está compuesta por la razón de cierre, está compuesta también por el índice y está compuesta por último por los atestados. Eso necesitamos que tengamos muy presentes, porque todo eso lo vamos a analizar. Hicimos hoy es nuestro primer atestado, porque ya eso es un atestado. Cuando presentamos el aviso nos dan un comprobante. Ese comprobante es el atestado. Pero como nosotros no vamos a tener el comprobante, pero si vamos a tener eso, lo vamos a devolver. Eso lo vamos a devolver y ustedes lo van a ir archivando, van a ir haciendo sus atestados. Y al final vamos a tener la redacción de los instrumentos públicos y van ustedes a colocar en un folio sus atestados. Para ir haciendo la práctica. No les vamos a pedir ya protocolo ni nada de eso, nosotros lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo lo que podamos en el desarrollo de ustedes. Pero les decía que vimos el semestre pasado que el negocio jurídico 1251 del Código Civil, el negocio jurídico regula los requisitos para la validez del negocio jurídico. Los requisitos como el consentimiento que no adolezca de vicio, la capacidad y el objeto lícito. Esos son los elementos del negocio. Y también vimos el artículo 1517 del Código Civil, donde encontramos el concepto de contrato, la definición de contrato. Y decimos que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar, extinguir relaciones de derecho, es decir, derechos de universales. Y entonces vamos a encontrar que el negocio jurídico tiene tres elementos. Los elementos del negocio jurídico vamos a encontrar que tenemos un elemento formal, tenemos un elemento personal y tenemos un elemento real. Son los elementos del negocio jurídico. El elemento formal es la forma. 1574 del Código Civil. ¿Cómo se contrata? Bueno, podemos contratar verbalmente, podemos contratar por acta ante el alcalde, podemos contratar en documento privado, podemos contratar por escritura pública.
forma, ¿cómo podemos contratar? Dependiendo, ¿verdad? Ese es el elemento. La forma como se pueden realizar los contratos. El elemento personal. El elemento personal va a consistir en las personas que pueden ser jurídicas o pueden ser individuales. Ustedes lo saben perfectamente que la persona así se clasifica: personas naturales o individuales, personas jurídicas o sociales. Y dependiendo del contrato, dependiendo de todo el contrato es, así se le va a dar el elemento personal. Si es un contrato de compraventa de inmuebles, será vendedor y comprador. Si es un contrato de arrendamiento, será arrendador y arrendatario. Si es un contrato de mandato, mandante y mandatario. Sí, va a ir siendo el elemento personal del negocio jurídico. Y el elemento real va a ser la prestación y la contraprestación. Si es una compraventa de inmueble, pues para el que compra, la prestación va a ser el inmueble, va a recibir el inmueble. Los derechos que emanan de ser propietario del inmueble, esa es la prestación, va a recibir el bien, va a formar parte de su patrimonio, ese bien. Y para el vendedor, la contraprestación va a ser el dinero, el valor, el precio que va a recibir a cambio del bien. Es decir, dependiendo la clase de contrato, ese es el elemento real: prestación, contraprestación. Pero ¿qué pasa si no hay otra prestación? ¿Qué pasa si no hay otra prestación? Una donación a título gratuito. Pues yo dispongo, voy a donar, es decir, dicho en otras palabras, voy a obsequiar, voy a regalar el inmueble. ¿Qué contraprestación va a recibir? Ninguna. Tal vez las gracias, tal vez, sí, tal vez las gracias. Pero no hay una contraprestación. ¿Por qué? Porque no hay contrato. Ese es un negocio jurídico. Es un negocio jurídico. Todo negocio jurídico, todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato, porque debe de reunir esos tres elementos: la prestación, la contraprestación, el elemento personal, el elemento formal. Pero les hablo de esto porque esto lo vimos en el semestre pasado. Y el tema que vamos a iniciar hoy en el curso de Derecho Notarial 2 se denomina los elementos personales en el instrumento público. Así se denomina, los elementos personales del instrumento público. Y vamos a ver que cuando vamos redactando los instrumentos públicos encontramos las personas que intervienen, sean personas individuales o sean personas jurídicas. Y vamos a encontrar, ustedes, yo me imagino, por curiosidad, por necesidad, por ahí han encontrado una escritura y la han leído. Y se han dado cuenta que esas escrituras empiezan con un número. Todas empiezan con un número: 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de escrituras que autorice el notario en el protocolo. Todas van a empezar con un número. Y van a ver que dice 1 en la ciudad de Guatemala, el 22 de julio del año 2024, ante mí. Es el nombre y la calidad total. Esa es la calidad total. Comparece. Ahí está el primer elemento personal del negocio en el instrumento público: los comparecientes. ¿Y qué es un compareciente? Pues el compareciente es la persona que llega ante el notario. Él es un compareciente. Ya sea en nombre propio, él es el propietario, él es el vendedor, él es el comprador, él es el mandante, en nombre propio, o en representación de otro. Vengo en representación de Juan Pérez, él no puede venir, pero me otorgó un mandato. Yo vengo en representación. Vengo en representación de la sociedad mercantil, sociedad anónima. La sociedad
sociedad es una persona jurídica ficticia, no existe jurídicamente, pero corporalmente no. Pero es una persona jurídica, ejerce derechos y contrae obligaciones. Y entonces yo vengo en calidad de gerente, vengo de administrador único, o vengo de presidente del consejo de administración y yo soy el representante legal. Ese es el compareciente. Compareciente es la persona que llega ante el notario en nombre propio o en representación de otro a ejercer un derecho. A ejercer un derecho de qué? De propietario, a ejercer un derecho de acreedor, a ejercer un derecho de usufructuario, a ejercer un derecho, a eso llega. Él es el compareciente. Y por eso nos citamos ante mí, nuestro nombre, notario, comparece por una parte. Ese es otro elemento personal, la parte. ¿Qué es una parte? Algunos tratadistas, en Guatemala no está aceptado, pero algunos tratadistas dicen que en derecho notarial no hay partes, porque hay partes cuando hay litigio. Pero aquí no hay litigio, aquí no hay pleito, pero sí hay partes. ¿Y qué es una parte? Si nosotros leemos el artículo 29, numeral 12, ahí se menciona la firma de que representan un mismo derecho. ¿Alguien puede hacer favor de leer el numeral 12 del artículo 29? Las firmas Aquí de está, los ahorita. No me levanta. Artículo 29, numeral 12. Las firmas de los colgantes y de las demás personas interrogan y el notario procedería de las palabras ante mí. Si el colgante no supiera o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de sobre el pulgar derecho, pienso respecto a otro que especificará el notario firmando por él el recibo. Si fuera varios, los colgantes que no supieran no pudieran firmar, lo hará un recibo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario pueda resolverse, podrá entonces firmar la expresión por mí y desde mí. Muy bien. Ahí tenemos el término parte. Y parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Ahí mismo está mencionado. Entonces, cuando nosotros les preguntemos ¿qué es parte en el instrumento público? Parte en el instrumento público es la persona o el grupo de personas, si hay copropiedad, si hay dos o más que sean propietarios del bien o que tengan interés en el negocio, va a haber copropiedad. Entonces, parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Y por eso cuando ustedes leen en su Código Civil, derechos del vendedor, derechos del comprador, si se ponen atención en eso, así lo regula el Código Civil. Derechos del vendedor, derechos del comprador. Y entonces ahí tenemos los fundamentos jurídicos para quienes no estuvieron en el semestre pasado. Todas las respuestas deben de llevar fundamento jurídico, ¿sí? Todas las respuestas en su examen. Y por eso les permitimos que entren sus códigos, aunque ahora vamos a tener una parte práctica y una parte teórica en los exámenes. Vamos a ver cómo hacemos las dos fases. Y tienen que tener un fundamento jurídico. Si les preguntáramos con fundamento jurídico, defina qué es parte en el instrumento público, ahí está la respuesta. Artículo 29, numeral 12, parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. ¿Qué mandaste? ¿Cuál sería el instrumento jurídico para el compareciente? El compareciente, claro que sí. Vamos a encontrar en el artículo 29 también el nombre de los comparecientes. Ahí mismo lo encontramos en el fundamento del artículo 29. Nombre de los comparecientes, la nacionalidad, el domicilio, el nombre de los demás elementos. Vamos a ir viendo uno por uno, porque no solo hay comparecientes, hay requirentes. En las actas notariales no son comparecientes. Eso es, en las escrituras públicas son comparecientes. Pero en las actas notariales, con base al artículo 60 y 61 del Código Notariado, son requirentes. En un acta notarial no podemos decir, ante mí comparece, no, porque no hay compareciente. A requerimiento de, así era la defensa. Yo utilizaba el artículo 29 legal 2,
Pero no dice compareciendo, sino dice otorgar. Otorgar, ese es otro elemento. Ese es otro elemento que vamos a ver. Hay varios elementos. Vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ir viendo el fundamento jurídico de cada uno de ellos. Vamos a ir viendo el fundamento jurídico de cada uno de ellos. Hoy vimos parte. ¿Qué es parte? Pues por partes. Parte de la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho, ya sea en nombre propio o en representación de otros. En las actas notariales no es compareciente. En las actas notariales es requirente o requiriente. Cualquiera de los dos términos está aceptado por la Academia de la Lengua Española. Requirente o requiriente. En las auténticas de firma es signatario. Con base al artículo 55, literal A, del Código de Notariado, en las auténticas de firma es signatario. El elemento personal es signatario. Entonces vamos a ver que en los instrumentos públicos, y esto que vamos a aplicar ahora, por eso trato de hacer un pequeño esbozo de lo que vimos en el semestre pasado, y quienes no estuvieron, les recomiendo que consigan las copias del semestre pasado, de quienes sí estuvieron con nosotros, porque vamos a ver que en los instrumentos públicos, en todos ellos, vamos a encontrar tres clases de requisitos, que son los que debemos de cumplir. Alguien había preguntado, ¿dónde está la definición? ¿Dónde está el fundamento jurídico? Ahora vamos a ver los requisitos, cómo se redactan esos requisitos. Vimos que los instrumentos públicos deben de contener tres clases de requisitos. A ver, ¿quién se recuerda de esas tres clases de requisitos que el notario debe de cumplir al redactar un instrumento público? ¿Quién se recuerda? ¿Perdón? ¿Esenciales? ¿No esenciales? Y especiales. Muy bien. Entonces vamos a ir que ahora tenemos que cumplir con esos requisitos, porque el semestre pasado los estudiamos, nos vimos cada uno de ellos, pero también vimos las formalidades del protocolo que está aquí en el artículo 13 del Código Notariado. Entonces, de aquí al viernes, yo les recomiendo que vuelvan a estudiar el artículo 13 del Código Notariado, que volvamos a estudiar el 29, el 31, el 42, el 44. Los requisitos esenciales que están enumerados en el artículo 31 del Código Notariado. Los requisitos no esenciales que los encontramos en el artículo 29 del Código Notariado. Y los especiales en el 42 y 44 del Código de Notariado. Ahí encontramos. Entonces, vamos a ver que eso es lo que nos va a tocar redactar ahora. Y al final, al concluir, por supuesto que vamos a hacer la razón de cierre. Ya cuando vayamos terminando, por ahí después del segundo examen parcial, hacemos la razón de cierre, vamos a hacer el índice y vamos a incorporar los atestados. Los atestados nosotros mismos los vamos a hacer. Ya hoy hicimos uno. Ese original se supone que se presenta ante el director, la directora de Archivo y Protocolos, la notaria Carla Guevara, y una copia de él la apuntamos en los atestados. Nosotros lo vamos a apuntar porque nosotros no lo vamos a presentar si no lo tenemos ahí. Cuando se les pida el número de colegiado, su número de carnet, y eso es lo que vamos a considerar. Su nombre y su firma puede ser una firma que ustedes quieran hacer simbólica nada más, únicamente para que nos vayamos habituando a que la firma debe ir después de las palabras ante mí. Ya en el semestre pasado vimos algo de ello, porque muchas veces, inclusive yo tuve la oportunidad de estar en el registro de la propiedad y vimos que muchos notarios firmaban y después consignaban ante mí. Eso está mal, porque dice la firma del notario precedida. Esto está bueno y esto está mal. Se pasa a veces. Y algunos notarios firmaban y después tal vez se acordaban que consignaban la palabra.
pero ellos no tienen tiempo. Vean, el notariado es muy normal. Y entonces, si va de esa manera, le suspenden el documento. Y entonces vamos a ver eso, cómo nos vamos a ir animando. La firma del notario precedida de las palabras entendidas. Cuando el notario es el propio otorgante, ¿quién puede otorgar algo que se da por ahí ya? El notario puede autorizar su propio testamento. Por lo menos nos hablamos los notarios. Redactamos nuestro propio testamento, imaginémonos. Redactamos nuestro propio testamento. Y no lo redactamos bien. ¿Qué problema, verdad? Entonces, estamos facultados para... ¿Qué podemos autorizar nosotros para nosotros mismos? Artículo 77 del Código de Notariado. Nos permite autorizar nuestro propio testamento, nos permite autorizar aquellos instrumentos donde solo adquiramos obligaciones y no derechos. Nos permite autorizar las escrituras de ampliación, de aclaración, que tengan por único objeto enmendar errores de forma, que no sean de los regulados en el artículo 96, ¿verdad? Un error de forma, por ejemplo. Se nos olvidó el domicilio. No le consignamos el domicilio. Y el domicilio hay que tener mucho cuidado porque el domicilio es verdad. Porque muchos consignan con domicilio en la tercera calle, 2-20, son las 5. Eso puede ser la vecindad, la vecindad es el domicilio, eso es la vecindad. Entonces, ¿qué es el domicilio? ¿Cuál? Alguien levanta la mano y me dice porque sé. Domicilio es circunscripción departamental. La circunscripción departamental. ¿Qué? Donde una persona ejerce sus derechos y contrae. El domicilio es el ámbito territorial. Es el ámbito territorial o geográfico donde una persona ejerce derechos y contrae obligaciones. Pero el estudiante dijo el departamento. Y acordémonos que hay definición de domicilio en el Código Civil. En el Código Civil encontramos clases de domicilio, el domicilio múltiple, el domicilio ad litem, el domicilio contractual, el domicilio voluntario. Eso encontramos en el Código Civil, 33 del Código Civil. También encontramos los elementos del domicilio: el elemento subjetivo, la intención, el elemento temporal, el elemento geográfico, territorial. Esos son los elementos del domicilio. Pero que diga que es el departamento, son los 30 artículos del Código Procesal Civil, ¿verdad? ¿Cuál? De recuerdo. 12 del Código Procesal Civil. Ahí encontramos. Es juez competente en el departamento donde el demandado tenga su domicilio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, el domicilio es el departamento. ¿En qué departamento tiene su domicilio el comprador o el vendedor? Porque puede ser que venga una persona, el vendedor tenga su domicilio en el departamento de Izabal y el comprador va a tener su domicilio en el departamento de San Fernando. Y estamos en la ciudad de Guatemala. Y hay que consignar el domicilio. Y de repente se nos olvidó, no le consignamos. Entonces la ley, el artículo 77, nos permite autorizar una escritura de ampliación o de aclaración, donde vamos a indicar que no consignamos el domicilio del vendedor y que el domicilio es en el departamento de Guatemala. Eso lo podemos autorizar con la antefirma por mí, porque el artículo 77 no lo permite. Bien, entonces vamos a ver que cuando autorizamos un instrumento público se vienen las obligaciones, derivan obligaciones previas
Cuando vamos a autorizar un contrato de compraventa de inmueble, ¿qué obligaciones previas podemos tener? Bueno, pues, si usted dice que es propietario, demuestre que es propietario. ¿Con qué va a demostrar que es propietario? Si usted dice que es don Juan Pérez, pues demuestre cómo se identifica que usted es don Juan Pérez. Son obligaciones previas que debemos de cumplir. Luego vienen las obligaciones simultáneas. Una de las obligaciones simultáneas es aquella del artículo 30 del Código de Notariado. Por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante, del comprador de usted. Esas son obligaciones simultáneas, porque le estamos advirtiendo que declare, que manifieste si el bien que está vendiendo tiene gravámenes o limitaciones. Y luego vienen las obligaciones posteriores. Todo eso lo vamos a cumplir, todo eso lo vamos a aplicar. ¿Cuál es la obligación posterior? Bueno, la obligación posterior del contrato de compraventa de bien inmueble es extender el testimonio, por supuesto el pago de los impuestos, remitir los avisos a la Dirección de Catastro Municipal, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, artículo 38 del Código de Notariado. Ahí están los requisitos de los avisos que tenemos. Todo eso lo vamos a ir realizando en el desarrollo de los temas. Hoy solo trato de hacer un preámbulo de lo que vamos a ver, porque tengo entendido que todavía faltan asignaciones. Muchas veces ya aquí la parte de la asesina, la mayoría se habla, no sé por qué, pero se va. Así me dice, la profesora de la noche, en Moscú, todavía tengo muchos estudiantes. Pero vaya que son muy famosos, no voy a notar, entonces llegan a aprender, ¿verdad? Se van para allá, Entonces hay dudas, hay comentarios, hay observaciones. Si no, entonces para el día viernes vamos a ver si se incorporan algunos más. Y bienvenidos a los que son nuevos estudiantes, a los que se incorporaron. Veo que hay varios nuevos estudiantes que se incorporaron. Pero antes de que nos vayamos, sí me parece interesante que hoy habíamos elaborado temas de vamos a ver algunos que el semestre pasado. Así que en el primer examen vamos a tener temas solamente de material 2 o también temas del semestre pasado. ¿Usted quiere que incluyamos temas del Yo no lo que les digo es que es bueno que tengamos, que no estuvieron el semestre pasado, es bueno, ¿sabe por qué? Porque ahí van a encontrar una nómina de artículos que nosotros enviamos vía claro, una lista, una nómina de artículos de las leyes fiscales. Para que no lean todas las leyes fiscales, sino que lean los artículos que nos interesan y que vamos a aplicar. Y aparte de eso, hay otros elementos como estos, otros elementos como estos que yo estoy explicando que nos van a servir para poder desarrollar los temas. No, este contenido programa no es tan largo, pero es muy práctico y nos obliga a aplicar muchas leyes. Entonces, creo que con eso es suficiente para las evaluaciones. Entonces, nos vemos el viernes. Bienvenidos a los que se incorporaron a la sección. Qué bueno, y si hay ánimos que son oyentes, si hay oyentes, no hay inconveniente. Las puertas están abiertas a los estudiantes. Tengo buena tarde.